Muy buenas tardes, doña María José Peláez Barceló. Bienvenida al Congreso de los Diputados, a la Comisión Consultiva de Nombramientos de esta Casa. Voy a dar en primer lugar la palabra a los distintos grupos parlamentarios que le van a plantear cuestiones diversas y después usted va a disponer de 10 minutos para dar respuesta a esas cuestiones, así como para añadir aquellas reflexiones que considere oportunas que quiera compartir con nosotros. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, en primer lugar tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Buenas tardes, bien llegada, señora Peláez Barceló. Enhorabuena por el proyecto, por la trayectoria y, evidentemente, por la candidatura. De su proyecto, una de las cuestiones que queríamos destacar y que nos parece novedosa con respecto a otros proyectos que hemos estado viendo que también se han interesado por el cine es el despliegue de medidas que dedica dentro de su proyecto, la importancia que le da a la producción cinematográfica y a la industria, y en especial una medida novedosa que es la de llegar a acuerdos con las filmotecas en las distintas partes del conjunto del Estado. Y bueno, nos parece, si en la intervención, que sabemos que el tiempo es limitado, quiere referirse a algo de esto, o al menos a también la justificación del peso que le da en su proyecto a la producción cinematográfica, nos parece especialmente interesante, porque no es solo reivindicar la cultura, sino participar activamente de ella. Además de eso, hay una serie de cuestiones que venimos preguntando de manera sistemática a todas las personas candidatas y que tienen que ver con la transparencia, que tiene que tener un servicio público y la percepción que tenemos a día de hoy respecto a la opacidad de la corporación de RTV. También los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores. Ponemos sobre la mesa el caso de las trabajadoras interinas, pero bueno, somos conscientes de que hay una cuestión estructural más allá de esto mismo, también conocer su valoración y lo que tiene que ver con la independencia informativa. Destaca el valor que tiene que tener el canal 24 horas y en ese sentido, si también nos quiere decir, muchas de las personas que han comparecido han dado como sus recetas, medidas para poder garantizar esa independencia y recuperar la credibilidad de la ciudadanía como referente informativo. Si tiene ocasión de hacerlo también en su intervención, se lo agradecemos. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez Sala. Muchísimas gracias. Señora Peláez Barceló, le voy a plantear una serie de preguntas bastante concretas. Por un lado, habla usted de modificar el tiempo o el ámbito temporal del mandato marco. ¿Qué tiempo propone usted? Y un poco el por qué. Sé que dice que bueno, que esos 9 años que serían demasiados y tal, pero en qué se basa y cuáles son los números, cuáles son las cifras, porque realmente el mandato marco al final lo que confiere es una independencia a la corporación que, si se llevase bien, no como se está llevando, pero si se hiciese bien, le daría independencia económica durante 9 años. Entonces, ¿cómo supliría usted el detrimento de independencia que provocaría la reducción temporal del mandato marco frente a las posibles ventajas que usted le ve? Y a su vez, ¿cómo compensaría esa pérdida de independencia? ¿Qué establecería? ¿Qué medios? Por otro lado, habla usted del potencial internacional, de la cara la población hispanoparlante del mundo. ¿Cómo aprovecharía usted esa población? Un poco alguna política concreta, pues no sé si abrir sedes en países de Iberoamérica o acuerdos con cadenas de Iberoamérica. ¿Cuál sería el plan? Luego, habla usted de la brecha salarial, la cita muy de pasada, pero yo es que, quiero decir, ¿hay un hombre y una mujer en la misma posición idéntica en RTV que cobren un sueldo distinto por desempeñar las mismas tareas? Porque si fuese así, me parece a mí que eso sería ilegal, en la medida en que por unas mismas labores a todas las personas se les debe remunerar igual. Entonces me gustaría que explicase un poco cuál es esta cuestión. Y por último, la cuestión del canal 24 horas, que la cita también, y me gustaría saber si esto, bueno, yo siempre he pensado que el canal 24 horas tiene muchísima relación con la expansión iberoamericana, sobre todo en la medida en que sea
simultáneo, en la medida en que lo que se proyecte aquí por la noche se puede proyectar durante el día allí y viceversa. Y muchísimas gracias. Nada más. Muchas gracias, señor Figaredo. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Muchas gracias, presidenta. Bienvenida, señora Peláez, a la Comisión de Nombramientos. Bueno, ya en breve, si todo se resuelve como está previsto, tendremos Consejo de Radio y Televisión Española y Presidencia. Y esta noticia tiene, a nuestro entender, un segundo valor añadido, y es el de remontar y proyectar a Radio y Televisión en una nueva situación mucho más eficaz y desde la que pueda afrontar el futuro. ¿Cree usted también que hay una oportunidad de relanzar con éxito Radio y Televisión en esta transición si se sabe aprovechar? En segundo lugar, me gustaría que me respondiera, si es posible. A nosotros nos preocupa el prestigio de Radio y Televisión, y creo que a todos. Pero en muchas ocasiones se ha visto comprometido por la polémica. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitarlo y para poder reivindicar el papel de Radio y Televisión Española como referencia audiovisual, es decir, informativa, de entretenimiento, cultural, etcétera? Y por último, en estos momentos es muy difícil hacerse hueco desde un medio público audiovisual cuando tenemos tantas ofertas, plataformas y medios de acceso a ellas. Tenemos la obligación de encontrar cuáles son esos argumentos sólidos que pueden atraer a los ciudadanos a Radio y Televisión. Entonces, para usted, ¿cuáles serían las fortalezas que a su juicio harían posible? Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. Bienvenida. Buenas tardes, señora Peláez. Gracias por comparecer aquí, por explicarnos a todos las líneas principales de su proyecto. Bueno, viendo su currículum, tiene usted una experiencia variada. Tiene experiencia en televisión, sobre todo en radio, y también en la docencia. Por lo tanto, tiene un amplio espectro de cómo es el sector audiovisual. Y somos conscientes que estos proyectos tienen 2 años y que la transformación se inició, pero sigue adelante y han cambiado cosas. Nos llama la atención en positivo que usted, bueno, dentro de las líneas generales de su proyecto, hace referencia a lo que debe contener también un servicio público de calidad, contemplando el tema de las audiencias, pero sin que esto sea prioritario. Y habla de información, habla de cultura, habla de deporte, que por cierto usted destaca su papel desde la universidad en equipos deportivos y demás, y luego la infancia y la juventud. Sobre todo este último segmento, el de la juventud, ha sido uno de los más atractivos para recuperar, ¿no? Y luego habla de acciones concretas y de propuestas que tienen que ver con recuperar los grandes acontecimientos, potenciar el canal 24 horas, el canal internacional, la web y la innovación y en las nuevas tecnologías. Simplemente le pregunto, transcurridos 2 años, ¿considera que siguen siendo estas las líneas generales que se deben llevar a cabo o cree que habría que actualizar alguna de las acciones y propuestas que usted propone? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra doña María José Peláez Barceló, candidata al Consejo de Administración de la Corporación Radio y Televisión Española. Muchas gracias, presidenta, señorías. En primer lugar, quiero darles las gracias por la oportunidad de dejarme venir al Congreso de los Diputados y expresarme. También quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo, tanto de organización como de tiempo que nos están dedicando a todos los candidatos que nos presentamos como opciones para ocupar uno de los puestos en el Consejo de Administración de la Corporación RTVE. También quiero destacar que es muy importante que estas sesiones se puedan seguir en directo o que luego se puedan ver a posteriori. A mí me ha servido de mucho y creo que además eso y algunas informaciones que han estado ustedes distribuyendo por distintos canales vienen a potenciar una transparencia que es necesaria en este tipo de proyectos. Gracias precisamente a este tipo de facilidades he podido ver a muchos comparecientes esforzados en demostrar su valía para ocupar uno de los puestos. Y sin duda lo son. Yo creo que se han escuchado, a mí me han parecido muy interesantes la mayor parte de las comparecencias. Yo, sin embargo, esta tarde vengo a explicarles por qué no soy
una persona idónea, probablemente según sus criterios, para ocupar un puesto en el Consejo de Administración. Algún grupo parlamentario en las primeras jornadas dijo que esos primeros que comparecían, que eran los que tenían la nota más alta, eran los que debían formar parte del Consejo de Administración y que los demás, bueno, poco más o menos, yo hoy no tendría que estar aquí expresándome. Pues, perdón, es que el señor candidato o señoría por el grupo de Vox me está distrayendo con el móvil. Perdón. Entonces, es uno de los grupos que dijo, junto con Ciudadanos, que habría que dar por válido el baremo de los expertos para que esos 20 fueran los que optaran al Consejo de Administración de la Corporación de RTVE. Y yo les quiero agradecer a todos ustedes que nos den la oportunidad de expresarnos, porque creo que es lo que era necesario. El grupo de expertos, el comité de expertos, ha estado formado por personas reconocidas y solventes. Por eso me llama especialmente la atención que me pusieran un 0, y voy a leer exactamente dónde me pusieron un 0, en el ejercicio profesional del periodismo. Y lo tengo que repetir porque hasta en esta tarde me sorprende. Ejercicio profesional del periodismo. Reconozco a la representante del PSOE y agradezco que haya hablado de mi trayectoria profesional. Tengo 56 años, llevo desde los 18 años trabajando, antes de comenzar mis estudios de periodismo, durante la carrera y después. Es decir, llevo 38 años ejerciendo de manera profesional el periodismo. Puede gustar o no lo que yo haga, pero creo que aquí lo que se fijaba era ejercicio profesional del periodismo. Si algo he hecho en mi vida ha sido trabajar, trabajar y trabajar. Los baremos son difíciles de entender, uno hasta 7,5, otro hasta 25, pero lo que se entiende clarísimamente es el 0. Comencé en Onda Madrid retransmitiendo partidos de fútbol. Grupo séptimo de la tercera división, Puerta Bonita, María José Peláez. No les canto un gol, pero lo haría encantada. O Palacio de los Deportes, María José Peláez, Real Madrid de baloncesto con el Barça. A lo mejor lo soñé, porque como tengo un 0, lo debí soñar. En aquella época, mis hijos, que tenían menos de 5 años, en alguna ocasión me acompañaban a los partidos porque no tenía la posibilidad de dejarles con nadie, y se desplazaban por las gradas hacia abajo a ver si se colaban en el campo. También estuve en los míticos estudios de Paseo de la Habana de Televisión Española. En fin, creo que sin duda aquellos que han dicho que no se nos debería escuchar a alguno de nosotros no se han ocupado en revisar ningún expediente y han dado por buenas puntuaciones que, en algún caso, como supongo que será el mío, deben deberse a un error. Han preguntado muchas veces, hoy no me lo han preguntado o no me he enterado, por la independencia, que si creemos en la independencia de la corporación. Yo creo que esa pregunta se la tienen que hacer ustedes a ustedes mismos. Si ustedes realmente quieren una corporación de RTVE independiente. Este proceso se está dilatando muchísimo y podría llegarse a pensar que es que no llegan los distintos partidos políticos a un acuerdo sobre quién debe conformar ese Consejo de Administración para que salgan las cuentas a la hora de la votación sobre temas importantes en el Consejo. Es decir, asegurarse unas mayorías. Digo que podría llegar a pensarse, porque si no, no se entiende que de 95 candidatos aceptados, desgraciadamente una compañera falleció, y han visto que la mayor parte hemos comparecido, es decir, que nos estamos portando y estamos demostrando interés, no se haya llegado a una solución. También tienen problemas a la hora de cumplir con la paridad, una paridad que exigen en la ley. Hay grandes profesionales que han comparecido aquí y que están identificados políticamente. A mí esto no me parece un problema. Lo que tienen que hacer es ejercer de manera responsable y profesional el puesto que se les encomienda. Pero si eso es lo que querían, hubiera sido mejor dejarlo como estaba antes y no hacer lo que pudiera entenderse como una farsa. Y hablo de una farsa en un concepto teatral. A mí me encanta el teatro, pero no soy actriz ni me gustaría participar o estar participando en una farsa. En la acepción teatral, la farsa es la obra de teatro cómica, generalmente breve, esto no está resultando breve, y de carácter satírico. Eso quizás. O en otro posible significado, acción realizada para fingir o aparentar. Espero y deseo que no sea así. Me sorprende mucho
no he podido escuchar todas ni ver todas las comparecencias, que no se ha preguntado por las incompatibilidades. Son muchas y numerosas, y a ello hay que unir que la remuneración que percibe el Consejo de Administración por su participación en las reuniones son a modo de dietas que podríamos decir simbólicas. Entonces, este es un caso muy importante, el haber preguntado por las incompatibilidades, porque probablemente muchos de los profesionales en ejercicio no pueden optar realmente a ocupar uno de esos cargos porque tendrían que dejar el trabajo que desempeñan en la actualidad. Defiendo, por supuesto, que tiene que existir la corporación de RTVE y, como siempre, en mis disertaciones, en mis exposiciones y en todo lo que he hecho en la vida, está muy por delante la cultura y agradezco al Grupo Parlamentario Confederal que así lo reconozca. Y empiezo citando a la Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, el Instituto, la radio, la televisión, el canal 24 horas, la web, etcétera, que deben ser rentables social y económicamente. Y no es casualidad que diga social delante, porque creo que la principal rentabilidad es la social, que nos estamos empeñando en pelearnos por audiencias y por ocupar espacios cuando deberíamos tener, lo primero, una rentabilidad social. La independencia, señorías, no pasa por los minutos que se dedican en los informativos o en los telediarios a golpe de crono, que están mirando a ver si todos los partidos tienen el mismo tiempo o ponen los mismos planos. La independencia va mucho más allá de eso, como también la función pública es más amplia. Hay vida fuera de la política. Habría que hablar más de servicio público, por supuesto de cultura, que es tan necesaria y es el reflejo, además, de un país, de la educación básica y fundamental, de la infancia y de la juventud. El deporte, aquí me extiendo por mi perfil deportivo, pero sirva de ejemplo para otras especialidades. No solamente el deporte de los grandes acontecimientos, que también indico en el proyecto que hay que recuperar los grandes acontecimientos, no me refiero a los deportivos solamente, también sociales, culturales, políticos, etcétera. En el deporte podemos hablar del deporte base, del deporte mujer, de las escuelas. Y como yo soy de baloncesto, pues voy a hablar de baloncesto en silla de ruedas, que, por ejemplo, en las retransmisiones en Alemania tiene unas altísimas cuotas en las retransmisiones. Lo podemos extrapolar a cualquier deporte. ¿Y qué tal si nos convertimos en un referente a nivel mundial para los hispanohablantes? ¿O conectamos con el poderoso mercado asiático? ¿O recuperamos, como acabo de citar, las retransmisiones de los grandes acontecimientos? Es muy importante humanizar las relaciones profesionales dentro de la corporación. Sobre la publicidad, he escuchado que muchos dan por válido que la publicidad desapareció. Pues yo no estoy de acuerdo. Le llaman patrocinio, le pueden llamar patrocinio, patrocinio cultural, eso suena muy bonito, es más elegante, es como decir comunicación y queda mejor, pueden llamarle como quieran, pero realmente la publicidad, bajo distintas fórmulas, no ha desaparecido nunca de la corporación. No figuro en ninguna de sus quinielas, en ningún partido político, porque soy libre e independiente. Por eso les decía que vengo a explicarles por qué no soy una candidata idónea para formar parte del Consejo de Administración. Por supuesto que tengo ideas y creencias y que trabajo mucho y además considero que bien. Les agradezco que me hayan dejado expresarme sin cortapisas ni censura. Y ahora brevemente voy a responder prácticamente con una palabra, señora presidenta, a las preguntas que me han hecho, porque no da tiempo para más y sería motivo, son sumamente interesantes, pero serían motivo de más de una tesis doctoral. Referente al Grupo Parlamentario Confederal, gracias por la sensibilidad a la hora de entender en el proyecto la importancia del cine. El cine español forma parte de ese capítulo grande que dedico a la cultura, nos representa fuera de nuestras fronteras. En los festivales de fuera de España es un cine muy valorado, hay detrás una industria, hay muchísimo trabajo, las filmotecas son fundamentales. Pongo algunos ejemplos concretos, porque en mi proyecto lo que hice fue enumerar una serie de cuestiones pensando que luego podía desarrollarlo. Política de transparencia en el ente público, me pregunta, escasa. Política laboral, la figura del interino, pues a mí no me parece que sea ni legal ni moral, ninguna de las dos cosas. Y referente al canal 24 horas, pues es fundamental y como punta de lanza, que me preguntaba también el representante del partido Vox por el 24 horas, para esa conexión con la cantidad de millones de hispanohablantes que hay. Referente
a Vox le voy a hablar del canal 24 horas, que ahora he citado un momento, en cuanto a la poner internacional, aumentar la cobertura de la corporación. En todos los millones de hispanohablantes se llegan a muchos acuerdos. En el proyecto cito específicamente una vía, un canal, esto hay que desarrollarlo, que es el Instituto Cervantes. Entonces, a través de él, en distintas partes del mundo, pues es un buen vehículo para hacerlo. El Grupo Popular habla de una nueva etapa que urge recuperar la normalidad. Estoy totalmente de acuerdo y a mí ¿qué me parece? Pues que estamos en un proceso que es una gran oportunidad. Referente al prestigio y alejarse de la polémica, creo que en esa rentabilidad social de la que hablo y no tanto en esa rentabilidad económica o política se encontraría posiblemente la respuesta. ¿Cómo atraer el interés de los ciudadanos? Creo que he apuntado algunas de las respuestas en los distintos apartados que he hablado de educación, cultura, infancia, juventud, deporte, grupos minoritarios, por cierto, que no lo he citado y también merecen su espacio. Referente al Partido Socialista Obrero Español, agradezco, como le he dicho antes, que haya citado mi experiencia, porque yo la verdad que había caído en una crisis de identidad sin saber a qué me había dedicado los 38 últimos años de mi vida, ya que era un cero en experiencia profesional, ¿no? En cuanto al servicio público, dice pues las propuestas y todo lo que he enumerado, me ha hecho una pregunta muy concreta que dice, ¿pasados 2 años siguen siendo las mismas? Sí, porque lo mío quizás es más filosófico que numérico y entonces podemos cambiar 2 o 3 palabras, pero siguen siendo las mismas. Nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Peláez. Gracias por las reflexiones que ha querido compartir con esta comisión, que estoy segura que a todos los grupos parlamentarios de la Cámara les han sido sugerentes y estimulantes. Termina aquí su comparecencia. Muchísimas gracias por venir. Por la acogida y por la reflexión final.